Otras cosas. Moisés. Moisés no sale, el nombre de Moisés no sale, pero el Evangelio de la infancia intenta, quiere poner claro que Moisés era el salvador de los judíos porque les salvó de la esclavitud de Egipto y les llevó a la libertad de Jerusalén, el Salvador. Pero era un precursor del verdadero Salvador que es Jesucristo, el Mesías. Y para eso, ¿qué dice en el Evangelio de la infancia? Las cosas que hizo Moisés las hace Jesucristo. Por ejemplo, se fue a Egipto. Moisés fue a Egipto. ¿Por qué tenía que irse a Egipto? Volvió de Egipto. Y cuando fue a Egipto, mataron a los niños, a los inocentes de Belén, de 2 años para abajo, los mataron. ¿Qué es lo que pasó en Egipto con el faraón que dio la orden de ejecutar a los niños porque había muchos judíos, matar a los varones pequeños? O sea, el verdadero, el auténtico Salvador es, más que Moisés, es Jesucristo. Otra cosa, la ley mosaica. Fíjense que en el Evangelio de la infancia, si lo leen, por cierto, se me olvida decir, no hemos leído nada, pero cuando tengan tiempo lean Mateo, el 1 y 2 capítulo, y Lucas, el 1 y 2 capítulo. Ahí está todo lo de la infancia. Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2. Pues en esos pasajes, la ley mosaica sale cantidad de veces. ¿Y cómo la cumple Jesucristo? ¿Por qué pone el Evangelio de la infancia tanto énfasis en decir que Jesucristo cumplía la ley? Porque después, cuando se hace mayor, los que le atacaban decían que Jesucristo no cumplía la ley y enseñaba a no cumplir la ley. Y esa fue una de las razones por que le ejecutaron. Por eso dicen que no, Señor, que están ustedes equivocados, que Jesucristo sí cumplía la ley. Lo que pasa es, dice él, no viene a abolir la ley mosaica y plantar el Evangelio en su lugar, no viene a abolirla, sino a perfeccionarla. ¿Y cómo la perfecciona? Primero, es un poco difícil lo que voy a decir, primero, la desvincula, la separa de las tradiciones y de las explicaciones que los peritos de la Biblia daban sobre la Biblia. O sea, había muchas costumbres, el lavarse las manos, el hacer tal, el hacer cual. Jesucristo eso no lo como dice. Vamos a delimitar los campos. Esta es la ley mosaica, esta la cumplo yo, punto por punto y coma por coma. Pero las tradiciones de lavarse las manos y hacer eso lo dejamos aparte. Si lo hace, se hace bien, pero no es la ley. Vamos a separar. En eso perfecciona la ley. Después también separa las explicaciones que los peritos de la ley, los expertos de la ley, los doctores de la ley, daban sobre, por ejemplo, la ley del sábado. No se puede trabajar. Muy bien, esa es la ley. Pero los peritos te dicen, los doctores dicen, ¿qué es trabajar? Pues esto es trabajar y esto no es trabajar, esto es trabajar. Y te ponen 36 axiomas añadidos a la ley. Eso Jesucristo no lo admite. Y muy bien, me parece muy bien, pero no lo ponga igual que la ley, que es distinto, Y después lo más importante, Jesucristo perfecciona la ley en el sentido de que la palabra fundamental de la ley mosaica y de la religión cristiana es: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Esa frase que se llama escucha, Israel, en términos técnicos se dice Shema. Shema en hebreo significa escucha. Shema, la palabra Shema significa toda esta frase. Amarás a tu Dios y amarás. Este es el centro, la base y la columna de la ley mosaica. Y ahí se centra todo. Y esto lo cumplo yo a rajatabla. Pero la ley, de todas las leyes que hay, todas las reglas que hay en la ley mosaica, si esta ley, por ejemplo, la del sábado, el cumplir el sábado,
de no trabajar en él, se pone en contra de la ley fundamental del amor, no elijo la ley pequeña, sino la ley del amor. O sea, omito esto. Por eso en sábado curaba a personas, porque era necesario, porque si no, no las podía curar. O sea, lo que se pone al amor, lo elimina en ese momento, y lo que está con el amor lo pone todavía más fuerte. Y después dice, ¿cómo perfeccionar la ley? Pues cumpliéndola. Porque decían, los peritos dicen cosas muy bonitas, pero no lo hacen. Vamos a hacerlo, y eso es la perfección de la ley. O sea, la ley sale mucho en la infancia, pero es para decir en qué sentido Jesucristo cumple la ley y no es.